Continuamos aquí en Ojalá y hoy con la presencia de Roberto Rodríguez Marchena, director general de comunicación y portavoz de la Presidencia de la República. Bienvenido, Roberto, a Ojalá. Hace mucho que no llegabas por aquí, pero bueno, es que es verdad, así son las cosas por tiempo, debe ser. Nosotros pues recibimos a Kenia primero porque nosotros no comenzamos nunca sin el Café Santo Domingo. Es imposible comenzar a trabajar aquí sin el Café Santo Domingo, de modo que aquí está Kenia como todos Kenia, los días, muchas gracias. antes de que nosotros arranquemos con estas entrevistas de todos los días. Gracias a Kenia y gracias al Café Santo Domingo por estar aquí con nosotros día tras día. 7 años de gobierno, muy Roberto sabroso. Rodríguez. Sí, claro que sí. 7 años de presidencia de Danilo Medina. Tiempo de que evaluemos un tanto esa gestión que tú has venido además evaluando con mucha certeza, publicando cómo se ha comportado en estos 7 años esta gestión en cada provincia. Hemos visto los trabajos que ha ido publicando la Dirección General de Comunicación, la DICOM, y bueno, es hora de felicitarte por ese trabajo primero y de que nos cuentes un poco cómo se ha preparado todo eso y se ha hecho. Gracias y buenos días, Ramón, Fran y Guillermo. No había querido venir hasta tanto no pasara la serie RD Crece y se Democratiza en ocasión del 7º aniversario de nuestro gobierno, pero también estaba esperando también que tuviésemos el candidato. Había esperado esos 2 momentos y por eso le agradezco muchísimo a ustedes la oportunidad de estar aquí conversando. Usted está en sangre nueva también, por supuesto lo que vemos, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno. Lo más importante a destacar, que tiene mucha vinculación con el candidato, me refiero a Gonzalo Castillo, es que esas políticas públicas del gobierno de Danilo Medina que se han venido aplicando, cuyos resultados han sido impactantes, 823.000 empleos, más de 1.800.000 niños, niñas y adolescentes en jornada escolar extendida, es decir, desayuno, almuerzo y merienda, una democratización del crédito majestuosa que ha habido en la República Dominicana. Solo decir que el Banco Agrícola ha llegado a prestar 126.000 millones de pesos, las 264 visitas sorpresas que han implicado un desembolso efectivo, ¿no?, de más de 43.000 millones de pesos, que el 76% de los dominicanos y dominicanas tengan un seguro médico, ¿verdad? Todos estos hechos, pues han permitido construir o crear una nueva mayoría social y política. Una nueva mayoría social y política que tenía la ilusión en ocasión del proceso electoral venidero, estamos hablando del año 2020, poder conservar lo que tenía. O sea, eso que ha conquistado, eso que ha logrado, eso que tiene, pues aspiraba a mantenerlo, a defenderlo. Y por otro lado también a seguir avanzando, porque todos los seres humanos, las familias, los negocios, no solo quieren conservar lo que tienen, sino también seguir progresando. Entonces, esa mayoría social y política estaba apostando a la reelección del presidente Danilo Medina, porque precisamente él, como líder, animador, presidente de la República, que desencadenó este proceso de transformación de la República Dominicana, que en muchos sectores podemos decir que lo que ha ocurrido son auténticas revoluciones, porque lo que ha ocurrido en la agropecuaria de la República Dominicana podemos decir que es una auténtica revolución. El hecho de que 85% de los alimentos que consume el pueblo dominicano sean producidos, cosechados por nuestros productores agropecuarios es un hecho trascendental, que habla sobre la seguridad alimentaria y en cierto modo hasta de la soberanía alimentaria de la República Dominicana. De que en el año 2012, por ejemplo, por establecer el contraste, nosotros, los campos dominicanos, abastecían en un 76% el sector turístico cuando traía 4.5 millones de turistas. Ahora, con 6.6 millones de turistas, estamos abasteciendo el 80% de los alimentos
que allí se producen de origen agropecuario. Entonces, ha habido una auténtica revolución en la agropecuaria, pero podemos decir lo mismo en la educación, podemos decir lo mismo en la salud. Ahí están los indicadores, cómo ha habido una transformación de toda la infraestructura hospitalaria y lo que decía ahorita el aseguramiento. Entonces, estas políticas que han impactado en la gente, pues la gente tenía la ilusión de que pudiera Danilo Medina pues reelegirse. ¿Qué sucede? Que por las razones que ya todos conocemos, esto no fue posible, pues se produjo un cierto vacío, ¿no? Esa mayoría estaba en una especie de desconcierto, también de enojo a aquellos que le atribuye haberlo impedido, enojo, desconcierto, muchos se sentían decepcionados, otros intrigados. ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar con mis hijos que están en la estancia infantil? ¿Qué va a pasar con mis hijos que están en la jornada escolar extendida? ¿Seguirá Banca Solidaria? ¿El Banco Agrícola seguirá financiando a los productores agropecuarios? Es decir, esa sensación se apoderó de esa mayoría social y política, hasta que se lanza la candidatura de Gonzalo Castillo y el domingo pasado es proclamado como el candidato de esa mayoría social y política. Entonces, quiero vincular los 7 años de gobierno con el elemento político trascendental que va a ocurrir en las primarias del 6 de octubre, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que esta mayoría, que ya se ha expresado a través del candidato proclamado de domingo, pues vuelve a revalidarse el lunes con el apoyo del comité político, la mayoría del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, en el día de ayer, con las 3/4 partes de los senadores de la República y del Partido de la Liberación Dominicana, y en el día de hoy con los miembros del Comité Central, estamos hablando de 424 de 600, hoy de alcaldes y diputados. Es decir, esa mayoría se va reconfortando. Por eso podemos decir con muchísima satisfacción que Gonzalo Castillo, en apenas 28 o 30 días, tiene un empate técnico con aquel que tiene 25 años haciendo política todos los días, 3 veces presidente de la República y representante de esa minoría dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y lo que estamos viendo es un proceso creciente, ascendente, en el que esa mayoría va ocupando como un torrente sanguíneo todos los espacios del cuerpo de la sociedad dominicana. Lo otro que hay que destacar de que esa mayoría social y política tiene una expresión formidable en la sociedad, no solo dentro del partido, sino en la sociedad, que podrá expresarse el 6 de octubre porque nuestro partido tuvo la generosidad, la valentía, el coraje de invitarla a participar. Otros no han tenido ese coraje, temen a la sociedad, ¿verdad? Mientras que el Partido de la Liberación Dominicana, con mucha lucidez, con mucha seguridad de la fuerza que tiene, del cariño que tiene en la población, abre sus puertas para que la sociedad pueda participar y escoger sus candidatos, no solo a nivel presidencial, que lo será Gonzalo Castillo, sino en cada una de las provincias, en cada uno de los municipios y distritos municipales. Entonces, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en las primarias del 6 de octubre tiene mucho que ver con esa construcción de esa mayoría social y política que se ha gestado al amparo o bajo el impulso del impacto de las políticas públicas que ha generado el gobierno de Danilo Medina. Para mí es lo más resaltante, para decirlo en poquísimas palabras, ¿no? Porque comenzar aquí a enumerar cada uno de los grandes logros, conquistas que ha tenido nuestro pueblo en estos 7 años, pues podría... abrumador. Sí, y además la gente lo conoce, es decir, muchas de las cosas que yo he dicho aquí ya, la gente lo conoce porque lo vive, ¿no? Ha sido objeto de esa política. Si yo, ¿qué le voy a decir a una señora que tiene su hijo de 1 año y algo en una estancia infantil? Ella lo sabe mejor que yo, los beneficios que eso ha significado para ella, para su familia, cómo han aumentado sus ingresos reales, ¿no? Entonces, podemos decir eso. Lo otro es que tenemos un país que va de cara a unas primarias el 6 de octubre, un país en crecimiento. Estamos hablando que en estos 7 años hemos crecido a un promedio anual de 6.2%, con un empresariado que está
disfrutando de fantásticas ganancias, cosa que nosotros nos alegramos porque lo que queremos es que nuestros empresarios y empresarias puedan ganar mucho dinero para que ese dinero pues pueda ser reinvertido en la sociedad dominicana, se puedan crear nuevos empleos, nuevas empresas, nuevos proyectos, ¿verdad? Y hay una gratísima y confortable además interlocución entre los sectores empresariales y el gobierno. Cuando hablo de los sectores empresariales me refiero a ese 92, 93% que son micro, pequeños y empresarios, y también con los grandes empresarios. Es decir, nuestro gobierno ha tenido la habilidad de tener la interlocución con todos los sectores, con todo el tejido empresarial, entendiendo cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Y siendo un facilitador. Muchos dicen, bueno, es que la impronta del presidente, el hecho de que el presidente los reciba en Palacio, el hecho de que el presidente les visite, es una muestra de falta de institucionalidad. Yo diría todo lo contrario, es la evidencia de una voluntad transformadora, de una voluntad de interlocución, porque el presidente de la República es consciente del poder que tiene y por lo tanto es un gran facilitador, puede desbloquear. Todos sabemos las consecuencias de una burocracia en un país subdesarrollado, lo sabemos que lo hay en los países más desarrollados. Imagínense ustedes lo que es la burocracia en un país con escaso desarrollo económico, con instituciones tempranas, o sea que son jóvenes, instituciones jóvenes. Entonces el papel de un presidente pues está jugando, el papel que juega el presidente pues es fundamental. Entonces lo que quiero decir es que vivimos en un ambiente de paz, de crecimiento económico, con una gran interlocución con todos los sectores sociales, y entonces la presencia de esta mayoría robusta, que está presente y que estaba buscando una alternativa política que perdió en el momento en que el presidente dio su discurso y dijo que no buscaría una reelección. Ya la hemos encontrado, ya la ha encontrado y bueno, es todo un proceso de avance, de fortalecimiento, porque han descubierto este fenómeno político que sin duda lo es Gonzalo Castillo. Un fenómeno, señores, solamente pongámonos a pensar. Ustedes que son acuciosos observadores de la realidad política y social, no de ahora, sino de hace muchos años, y todos los que nos están viendo, cómo este hombre, en tan poco tiempo como 30 días, ha podido convertirse y ha podido rescatar el entusiasmo de esa mayoría social y política, porque ¿cómo usted explica el fenómeno de Gonzalo Castillo? ¿Cómo se explica? Se explica por el discurso que él ha interiorizado y que él expresa, del cual es el exportador. Porque ¿cuál es el discurso de Gonzalo Castillo? El discurso de Danilo Medina. El discurso de Danilo Medina, porque dentro de esta realidad, ¿qué es lo que nos está diciendo esa mayoría social y política? Yo quiero continuidad. Y lo que estamos ofreciendo es una continuidad renovada. Una continuidad renovada. De ahí es que explica este fenómeno, que no es un fenómeno personal, es un fenómeno social, es un fenómeno político, porque sin esa mayoría social y política, apoderada de ese discurso, de esa herencia de políticas públicas, no se explica que una persona surgiera como por arte de magia. No ha habido tal magia, no ha habido tal magia. Lo que pasa es que la gente dice, bueno, ya tenemos una persona que nos recuerda, que nos identifica al líder que queríamos tener en las próximas elecciones. Este es el que más se parece, este es el que más puede ser útil. Porque algunas personas dicen, bueno, yo soy merecedor. Hay una confusión social en nuestro país. Me toca. Sí, hay una confusión en todos los aspectos de la vida, no solamente de lo político. Yo soy merecedor de tal o cual cosa, porque yo llevo años en esto, yo he invertido tal cosa, yo he estudiado, tengo tantas maestrías, tengo tal cosa, yo me he esforzado, yo me he sacrificado. Y eso está muy bien. Y hay mucha gente valiosa en nuestro país que merece ese reconocimiento social. Pero una cosa en una batalla política es el reconocimiento social y otra es la utilidad que usted pueda tener en una coyuntura determinada. La utilidad del individuo en la coyuntura o la utilidad del individuo en la historia, ¿verdad? Entonces, la gente ha identificado en Gonzalo Castillo el hombre útil que encarna la utilidad de la victoria, porque esa mayoría social y política lo que quiere es obtener la victoria, es decir, esa continuidad renovada. De ahí entonces la
la fortísima presencia que está teniendo y el fenómeno de entusiasmo que está significando. Quiero finalmente decir, para cerrar este bloque, de que lo que se va a producir el 6 de octubre, si todos los y las PLDistas y la sociedad dominicana hace lo que está acostumbrada a hacer y la oportunidad que se le ofrece, va a ser una magnífica demostración de apoyo por adelantado de lo que va a ser mayo del año 2020. Es decir, la oposición no entendió, no tuvo el coraje, ¿verdad? Quizás por no entender no tuvo el coraje, o por no tener el coraje tampoco lo entendió, de que en las primarias del 6 de octubre serán un adelanto de lo que va a ocurrir en mayo. Es decir, pensemos lo siguiente: el Partido de la Liberación Dominicana ronda en la simpatía popular entre el 52 y 53%. Digamos que el padrón electoral serán ¿cuánto? 7.5 millones. 7.5. Más o menos. Estamos hablando entonces, el 50% de esto son 3.7, 3.8, ¿no? Esa es de acuerdo, ¿no? A este momento. A este momento. Quítele usted lo que las personas, que la parte de la población que no vota, ¿no? 20, 25, 15, lo que usted quiera, 20%. Se estima que en estas primarias podrían participar dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que está movilizando, cerca de un 85% de ese 53%. Podría. Si se moviliza, si la gente lleva a votar, cosa que los y las PLDistas saben hacer muy bien. Es decir, la tarea, ¿no? Ayer me decía Jesús Sosa, la listica del rifero, la listica del rifero. ¿Quiénes son dentro de mis familiares? ¿Quiénes son los que van a votar por Gonzalo? Bueno, está este. ¿A quién me toca llamar? ¿A quién me toca visitar? Dentro de mis amigos, ¿a quiénes? Ese trabajo los y las PLDistas lo saben hacer muy bien. Imagínense ustedes que en esas primarias del 6 de octubre voten más de 2 millones de dominicanos y dominicanas por los distintos candidatos del Partido de la Liberación Dominicana en las 32 provincias. ¿Ustedes se imaginan el impacto frente a alguien que está trabajando con su padrón cerrado y que podría llevar a votar 200.000, 300.000 personas? ¿Cómo? Lo que va a quedar en el pueblo dominicano, es decir, lo que estamos a punto de vivir, es un fenómeno político de extraordinaria importancia. Entonces, lo que nos quedan todos estos días, pues es precisamente lograr esa movilización ciudadana que nos ofrece las primarias del 6 de octubre. Es decir, todo esto, los 7 años, los logros, las políticas, la consolidación de esa mayoría social y política que ya encontró el candidato a través del cual se va a expresar, nos ofrece una magnífica oportunidad de cara a las primarias del 6 de octubre. Cuando hablamos de mayoría, de nueva mayoría social, tenemos que decir que es una mayoría además que se construye, que se edificó de forma orgánica. Es decir, no hubo que convencerla con palabras, sino que los hechos fueron construyendo esa mayoría. Pero además es un fenómeno porque no ha sido un partido que la ha organizado, sino que es la misma población que se organiza en torno a defender ciertas políticas públicas o las políticas públicas que ha desarrollado el gobierno. Entonces estaríamos hablando de una mayoría que además se erige, se edifica de forma orgánica. Me parece brillante tu comentario, Frank. Es así. Es decir, es una mayoría que se estructura sobre hechos concretos, y al estructurarse sobre hechos concretos se da esa expresión orgánica en el sentido de que tienes raíces. Es decir, es una mayoría social y política enraizada, que tiene razones de peso. Cuando digo razones, porque son la consecuencia de esos hechos políticos, del impacto de políticas públicas. Es decir, a una señora que haya sido beneficiada con que su hijo o su niñita esté en una estancia infantil, de que haya podido conseguir un crédito, es una persona que usted no va a tener la veleidad, no es una simpatía volátil. Y por eso usted ve que esa mayoría social y política viene expresándose desde el año 14, desde cuando ya comenzaron a sentirse los primeros efectos de las políticas públicas que formalmente, porque desde agosto a diciembre del 2012, pues poco se sentía, pero ya en el 13, pues comenzaron a aplicarse las políticas públicas de nuestro gobierno y comenzaron a verse los resultados. Entonces, desde entonces usted ha visto una consistencia de la simpatía, del agrado
de la población con esas políticas públicas. Y usted lo ve, o sea, se mantiene y se expresó ya en el 2016. Que no necesariamente está organizada en el partido. No, sobre todo no está organizada en el partido, no está organizada en el partido. Es decir, de ahí la fuerza y de ahí la lucidez que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana y en particular Danilo Medina, porque hay que decirlo, Danilo Medina echó un pleito y lo venía desde hace tiempo, estaba convencido como demócrata integral que es, de que la sociedad tiene que participar de los partidos políticos. Tiene que participar. Es una fuente de revitalización de los partidos políticos. Okay. Y si usted es la persona que yo le atribuyo la importancia para elegir al presidente, al senador, al diputado, al alcalde, ¿por qué usted no puede participar en la decisión de eso que usted quiere tanto, de eso que usted aprecia, que es el instrumento de ella? Porque todo esto ha sido obra de un partido, de un partido, es un presidente de la República, pero estas políticas han surgido y son el resultado de una cultura de amor al prójimo, que es la sustancia misma de los postulados del Partido de la Liberación Dominicana, porque dicho en otras palabras es eso. Todas estas políticas tienen como esencia el amor al prójimo, el amor a nuestros semejantes, a los más próximos a nosotros. Entonces, eso lo explica. Entonces, es una simpatía, es una conciencia consistente en el tiempo, que se afianza, madura. Y aquí, por eso usted ve que el PLD en el año pasado, ya en el 15, en el 16, en el 17, es consistente con una simpatía por encima del 50%. Nunca había ocurrido. Y es algo que incluso los sociólogos, politólogos, analizan con muchísima curiosidad. ¿Cómo es posible que un partido político pueda tener esta consistencia? Y es el resultado, como tú dices brillantemente, Frank, de esa mayoría orgánica, mayoría social orgánica que tiene raíces profundas en nuestro pueblo. Mira, Roberto, cada coyuntura política, al igual que cada ciclo, son especies similares, pero cada una tiene su particularidad. Claro, claro. El propio Partido de la Liberación Dominicana cierra y abre un capítulo de esos ciclos en una coyuntura que fue, digamos, la del 96. Sí. Tanto hacia adentro como hacia afuera. Sí. Recordemos que Leonel Fernández derrota a gente de larga tradición y de peso político como el propio Euclides Gutiérrez Félix. Sí. Que ahora lo recuerdo. Sí. Y eso marcó evidentemente un nuevo ciclo. O como Peña Gómez. Peña Gómez, bueno, como, ¿verdad? Oposición. La oposición. Sí. Claro. Pero podría decirse incluso que esa es una derrota de Peña Gómez que se la infligen dos viejos caudillos, digamos, dos viejos líderes históricos con los cuales ya se cerraba ese ciclo. Hablamos de Balaguer y de Don Juan, que le levantan la mano a ese pollito, como le llamaba Peña Gómez entonces. Eso para recordar aquella Como ahora tratan de minimizar a Gonzalo. Exactamente sí. Lo mismo. Pero Gonzalo lo pare una nueva coyuntura. Sí. Que no es ningún improvisado. Y una mayoría social y política orgánica, ¿no? Orgánica y nueva. Sí. Porque cuando iniciaste tu intervención, muy claramente estableciste los ejes fundamentales del tema de lo que había pasado como nueva mayoría. Pero por igual estamos hablando de que, y lo apunto, que el productor individual, rural, campesino, dejó de serlo. Porque entonces pasaron a ser cooperativas, sí. Proyectos cooperativos, colectivistas, asociativos, pero que además pues, llevaban los productos a los mercados. No. Por voluntad y visión política del presidente y de su equipo, ¿qué pasaron a hacer? De individuales a cooperativistas, colectivistas y exportadores. Aquí no se exportaba, el campo no exportaba nada. Agroempresarios. Pasaron a ser agroempresarios, dejaron de ser lo que eran y naturalmente eso es lo que expresa en términos orgánicos la nueva mayoría o la nueva configuración
de ese elector, digamos, de la ruralidad, porque cambió la ruralidad. Sí. Y ya va a ser difícil revertir eso incluso, porque ya es otra cosa, se ven como exportadores, como empresarios agrícolas, y además gente que no tenía título, que tienen ya la garantía de la propiedad privada. 60.000 títulos. 60.000 nuevos títulos. Asociado todo eso al mismo esfuerzo asociativo. Ok, ustedes tienen su título, pero ustedes van a producir colectivamente. Sí. Se va a beneficiar la cantidad de gente que antes no se beneficiaba. Si hay cambios que son estructurales ya. Ha habido, y creo que ese es el aporte probablemente más trascendente de la gestión de ustedes y del presidente Danilo Medina. En el sentido de que han logrado transformar lo que era más difícil transformar. Lo más arcaico de la sociedad dominicana en el 12 es el campo. Porque usted puede decir, bueno, había un sector moderno turístico, había un sector moderno industrial, empresarial, pero lo que quedaba rezagado desde el punto de vista del desarrollo social y humano y económico era ese campo del que la gente había salido. Y ya la gente lo que quiere es volver al campo. Yo mismo estoy harto de ustedes, lo que quiero es irme para el campo. Y ojalá podamos hacer una cooperativa y ponernos a sembrar jengibre, qué sé yo qué cosa. Pitahaya. Pitahaya o algo por el estilo. Yo creo que eso es importantísimo porque es una nueva mayoría que se configura con sectores sociales que se han ido transformando a propósito de las políticas públicas. Pero, Roberto, yo insisto en que sería aberrante que en vez de cerrar un ciclo, le diéramos continuidad a un ciclo que debe de quedar cerrado con la sangre nueva. Porque de ahí la importancia del término incluso de sangre nueva. Sí. Es que se está cerrando otro ciclo. 20 años después, usted cierra un ciclo y se inicia otro. A partir de la continuidad de políticas públicas que todavía no han parido todo lo que le van a parir, todo lo que van a parir. Por eso hablamos de una continuidad renovada, porque la gente quiere conservar lo que tiene. Lo que tiene. El que tiene un empleo público o privado, quiere conservar su empleo. Y realmente lo que entiende es que esta administración le ha dado certezas, le ha provisto certezas en su cotidianidad. Porque solo hablemos del 911, por ejemplo. Por ejemplo. La gente que puede imaginarse, y esto se va a devolver, ¿qué va a pasar? Y mucha gente, usted pregunta y habla con la gente, y durante un momento dado, en ese tiempo, como hablaba Marguerite Yourcenar, donde no teníamos a Dios, o sea que estamos en un tránsito entre uno y otro, entre ese momento en que esa mayoría recibió la noticia de que su líder no iba y no teníamos quién podría asumir el estandarte para lograr la victoria, se apoderó en mucha gente de la incertidumbre. Y entonces ahora han vuelto esa certeza. Por eso insistimos que la gente quiere la continuidad. La gente no está buscando el cambio. La gente no está buscando el cambio. La gente lo que quiere es una renovación. Yo quiero seguir avanzando, pero lo que yo tengo. A partir de lo que yo tengo. No me venga a trastornar mi mundo. Tú no tienes derecho a trastornarlo, a ponerlo patas arriba, porque a ti se te ocurrió o un asesor tal se piensa que tal cosa es así. No. Vamos bien. Y ahí están los resultados. Vamos muy bien. Las cosas han ido avanzando, pero todas las cosas necesitan periódicamente renovación. Entonces, ese es el sentimiento. Entonces, aquí voy, porque hay un elemento que es importante que la gente también lo asimile y lo vea en esa perspectiva. A ustedes se les ve como unos abusadores. Por las tantas cosas que hacemos. No solo es abrumador. La cantidad de información que la DICOM ha servido es abrumadora. ¿Tú te refieres a la DICOM? No me refiero a la DICOM. Esos son datos que están ahí, que se sirven, pero que están a la vista, porque los hechos están a la vista. Pero me refiero a que la oposición, entre comillas, y hablo de la interna fundamentalmente, entiende que son soberbios, que hacen uso de los recursos del Estado
para apuntalar la candidatura, cuando no de Danilo Medina, que la impidieron de algún modo, o entienden ellos que la impidieron, o la de Gonzalo Castillo, que de repente aparece con un tipo que puede, al margen de todo el ordenamiento del Estado, de la ley de gasto público, del presupuesto, de los recursos que están transparentados, que puede simple y sencillamente, este es el discurso, estoy haciendo de abogado Sí. que puede agarrar las llamadas arcas y comenzar a sacar como si fuera rico más pato, recursos para alzarse en contra de unos pobrecitos, de unas instituciones muy pobrecitas que no son parte incluso del Estado, que no reciben fondos del Estado, no hay funcionarios del Estado. Es decir, esto es importante porque yo entiendo que esas cosas no son posibles ya. Aunque se tenga la vocación, incluso la intención, no es verdad, es una mentira. Entonces estamos luchando contra la mentira también, que Danilo Medina puede agarrar y aumentar el déficit público, por ejemplo, de que para apoyar a su candidato, o que el que fue ministro de Obras Públicas sigue teniendo acceso a recursos del Estado que puede usar en una primaria, porque los argumentos se usan ahora internamente, pero van a ser los mismos argumentos, porque es la misma oposición. Pero déjame decirte, Guillermo, yo no llamaría soberbia a la aplicación rigurosa del 4%, que esa minoría y su líder político se negó a aplicar durante los 12 años que fue presidente de la República. Es decir, existe un mandato y un compromiso con la población. ¿Qué quieren? ¿Que no gobernemos? ¿Qué quieren? ¿Que no sigamos aplicando el 4%? ¿Que el presidente no siga entregando aulas, no siga entregando hospitales, no siga entregando créditos, no siga haciendo visitas sorpresas? Que no se afilie gente al SENASA. Yo no, exacto, que se afilian al SENASA. Es decir, eso yo no lo calificaría de soberbia. Entonces, claro, es un recurso opositor, que la gente se da cuenta, exigirle al gobierno que deje de gobernar. Y yo le quiero preguntar a la gente que nos ve, ¿usted quiere que el gobierno deje de gobernar? ¿Usted quiere que el presidente pare todas las construcciones de escuelas? ¿Usted quiere que paremos el desayuno, el almuerzo y la merienda en la escuela? Yo le pregunto a usted. La entrega de títulos. Sí, la entrega de títulos. ¿Usted estaría de acuerdo? Eso es lo que se entiende y que así evitamos la llamada soberbia o el dinero. Y tú lo has dicho muy claro. Es decir, la rigurosidad en el manejo de los recursos públicos impide, ustedes lo saben, manejan dinero. Es imposible en la administración pública. Pero además, yo puedo hablar del antecedente de Danilo Medina, el único presidente de la República que fue capaz, siendo él candidato en el 2016, paró la publicidad en marzo, dejó de hacer inauguraciones. Él lo hizo y no está obligado por ley. No está obligado por ley. O sea que tenemos un presidente que ha dado muestras de un rigor que no se le pidió, que no se le obligó, porque la ley no lo hacía así. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer. Primero porque no es posible. Y lo otro es porque es un estadista. Que no es necesario. Absolutamente Tampoco. no es necesario. Si esa mayoría, el apoyo de la mayoría. Esa mayoría social y política no necesita nada de esto. Esa es la realidad. De modo que esos son recursos. Ahora dicen vergüenza contra dinero otra vez. Sí. A mí me llama la atención personas que han llevado una vida y han aplicado políticas altamente conservadoras, que ahora estén rescatando un discurso de irse a la loma, de sublevado, patria o muerte, venceremos. Y tú dices, pero venga acá. O sea, es como que yo vea a un connotado líder que todos conocemos sus políticas conservadoras, que me hable ahora y se aparezca con una boina de guerrillero, rojo y negro, y que se va a alzar en la loma, ¿no? O sea, usted dice, pero venga acá. ¿Contra quién, además? Exacto, pero además... Sí, o sea que esto es una cosa risible. Cuando yo oigo esas expresiones de que me voy a alzar el monte y por los aires, y que iremos, y que estamos sublevados, y dice, pero venga acá, por favor, ¿a quién que vamos a engañar con esto?
Si usted lo que ha tenido es una conducta totalmente diferente. Si lo que nosotros nos quejamos, por fortuna pudo venir Danilo Medina para aplicar esas políticas revolucionarias, transformadoras de la sociedad, porque lo que se venía aplicando eran políticas inútilmente conservadoras. Porque ¿qué es lo que ha demostrado Danilo Medina? Algo tan sencillo, de que si usted estimula desde el Estado, desde el gobierno, la demanda en el mercado, se benefician los sectores productivos, porque la inversión del 4%, ¿qué es lo que significa? Que en lugar de que las familias compren el desayuno, el almuerzo y la merienda, lo compra el gobierno, pero el hecho económico es el mismo. ¿Se lo compra la población también? ¿Perdón? ¿Se lo compra la población también? Pero por supuesto, lo que quiero decir es, cuando usted tiene una población que no tiene capacidad de demandar bienes y servicios, si usted utiliza el presupuesto del gobierno para generar esa demanda, usted tiene un efecto virtuoso en la economía, porque ¿quiénes son los que van a fabricar esos productos que se van a consumir? Son los empresarios, y por eso algunos dicen, bueno, pero que esto es una magia lo que ha ocurrido en República Dominicana, el país que más crece en América Latina, la consistencia, la resiliencia de nuestra economía. ¿Por qué? Es precisamente porque hay una visión de cómo funciona la economía, cómo funciona el mercado. Y eso ha sido la apuesta, ha sido la realización revolucionaria de este hombre, de Danilo Medina, que lo entendió perfectamente, además lo supo ejecutar. De modo que venir con una trayectoria conservadora, limitada, equivocada, y entonces ahora ponerte una boina rojo y negro y un tabaco, un habano, y decir que está sublevado y que patria o muerte, pues aquello es totalmente risible. Yo escuchaba a doña Mayra Jiménez ayer decir que Banca Solidaria es una respuesta al abuso. A la usura. Al abuso de la usura. Así es. Así decía, porque hay palabras que hay que usarlas. Claro. Hay que usarlas. El abuso de la usura. Sí. Porque prestar dinero al 10% semanal es un abuso. Totalmente. 40% mensual. Prestarle a un pobre, a un pequeño emprendedor que lo que quiere es comenzar su negocito, prestarle dinero al 20%, al 40% mensual, es realmente un atraco. Un atraco. Un atraco, así es. Es verdad, es poner a otro a trabajar para mí. Sí, exactamente. Entonces, me gustó mucho esto porque se ha hecho a escala mundial incluso, una instrumentación de la indignación de la gente. De la indignación porque, claro, tengo que pagarte el 40% mensual. Te lo voy a pagar, pero estoy indignado porque tú eres un abusador. Así es. Y si puedo dejar de pagar, dejo de pagar. Dejo de pagar. Claro. Y a veces se ven imposibilitados de pagar. Claro. Exacto. Entonces, pues, la indignación, que es real, que es un hecho, que está ahí, instrumentado, mal, dio los resultados que dio en los países, en Argentina, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, en los mismos Estados Unidos, porque hay una indignación de la gente, pero la gente se confunde a veces. Y la confunden. Todo ese discurso es un discurso llamado a confundir a la gente. Me voy a la loma. Mentira, usted nunca en su vida pensó ir a ninguna loma, ni de paseo. Ni de paseo. Ni al monte de Venus. Pero hay una intención instrumental, de crear indignación. Sí. Realmente, lo que han hecho estas políticas públicas es las políticas públicas de las que estamos hablando, que ha puesto en marcha el presidente Danilo Medina, fue precisamente eso, evitar que esa indignación llegara al punto de la explosión a que podía llegar, y llegó desde luego con el propósito de llevarle esperanza, certidumbre, certeza a la gente. No, miren, señores, es por aquí que debe ir la cosa. Pero hay todavía un trabajo fuerte aquí a nivel de comunicación, que uno lo ve desde que se levanta, porque desde que uno se levanta y pone, escucha en radio y en televisión a unos cuantos señorones que hay aquí de la comunicación. Para ellos nada más existe Odebrecht, para ellos nada más existe impunidad,
Para ellos nada más existe, creo que son dos temas, no tienen más, corrupción e impunidad, no hablan de más nada. O sea, eso no existe. La usura no existe en la República Dominicana. El abandono de la población, eso no existía. ¿Entiendes? De los hospitales, de las escuelas, las jornadas escolares, para ellos eso no existe. Entonces, creo que hay que volver a la indignación, pero la positiva, a que la gente, y en eso creo que... La indignación constructiva. Claro, la constructiva, la que hace que la gente recuerde, pero espérate, yo no tenía jornada escolar tan extendida. Eso es. Yo no tenía 911. Sí, porque uno se va acostumbrando. Yo no tenía, exacto, y porque olvidamos, hay el problema de la costumbre. Olvidamos, y es un claro, error, y creemos que era eso cayó del país, cielo. Lo que ocurría en nuestro país en el 2012. Exacto. Entonces no lo podemos olvidar, que no teníamos esto, no teníamos aquello. Hemos conquistado todos estos años. Mira, Carlos Segura Foster, que tiene una memoria fabulosa y es un gran conocedor del campo, que es un asiduo aquí de Ojalá, es un gran contertulio de ustedes. Lo tenemos a raya momentáneamente. Sí, no, pero tráiganlo porque Carlos Segura se expresa, comunica muy bien y además maneja todo. Es una cosa, una vez me tocó estar en un vehículo con él, llegando a un lugar y podía identificar no solo las plantaciones, sino a quién pertenecía, esta finca de tal, esto tiene tantas tareas. Bueno, es una cosa fabulosa, es una experiencia bellísima poder hacer un recorrido con Carlos Segura Foster. Y Carlos Segura Foster me ofreció el dato siguiente, que va mucho con lo que tú decías de la usura. Solo la disminución de las tasas de interés del 18 al 8% o del 24 al 8% ha significado, dentro del volumen de los 126.000 millones de pesos que ha prestado el Banco Agrícola. Banco Agrícola ha prestado en estos 7 años 126.000 millones. Una cosa impresionante, ¿no? La gente no se puede imaginar lo que son 126.000 millones. Los productores agropecuarios se han ahorrado por el descenso de las tasas de interés 23.000 millones de pesos. O sea que en otras circunstancias, esos 126.000 millones de pesos prestados al 18 o al 24 hubiese supuesto un empobrecimiento, una sustracción de los bolsillos de los productores agropecuarios en el orden de los 23.000 millones de pesos. Usted sabe lo que significa, lo que tú decías, Ramón, que todos los productores de la República Dominicana se han podido quedar con ese dinero en su bolsillo, en su cuenta de banco. Lo que eso significa de prosperidad para sus familias, de recomposición de sus proyectos productivos en el sentido de la inversión tecnológica, etcétera, etcétera. Eso es algo fabuloso. Solo ese hecho, 23.000 millones de pesos. Entonces, tú te das cuenta cómo una política pública impacta. No es simplemente, bajamos las tasas de interés. No, que eso es tasa subsidiada. Un momentito. El Banco Agrícola ha prosperado, está más sólido hoy que nunca, y ha tenido el éxito de prestar este volumen fabuloso de dinero y al mismo tiempo llevar bienestar, porque no es usura. Cuando usted presta al 10 semanal, usted le está sacando del bolsillo y usted está poniendo en peligro la viabilidad de ese pequeñito negocio, porque tarde o temprano un negocito así no resiste. Y entonces, la política de bajar las tasas de interés, esto de los 23.000 millones de pesos, lo que nos da es la confianza, la certeza de la sostenibilidad de todos esos proyectos productivos. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, ahí volvemos a lo que decía Frank. Esa mayoría social y política se expresa ahí. Aquel que es parte, que su familia, su negocio es parte de esos 23.000 millones que se han ahorrado, pues no quiere que... la transformación que les ha favorecido. Que les ha favorecido. Entonces, tiene razones de peso, y aquí literalmente de pesos, de querer que haya una continuidad de esas políticas, porque esas políticas los han favorecido. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, realmente es así, Ramón. Y lo mismo podemos decir con Banca Solidaria, es decir, una apuesta que el presidente ya lo planteaba desde el año 2000 del Banco de los Pobres, y que decía que los pobres eran buena paga. La experiencia ha demostrado que tenía razón. Los pobres efectivamente son buena paga. ¿Por qué? Porque cuando usted le presta, es su última
única y última oportunidad de conseguir un crédito. Y es lo mismo que Si ha queda pasado con las MIPYMES, ¿no? no solamente se fastidia su negocio, sino que también pierde la oportunidad de recibir crédito. Pero con las MIPYMES ha pasado exactamente lo mismo. Sí, Sí, acceso como nunca al crédito. sí. Acompañamiento como nunca. Capacitación. Capacitación, vía acompañamiento en todos los sentidos, Sí. vía el Ministerio de Industria y Comercio. O el y 6RD. viceministerio Y el este de- 6RD. O el 6RD. Es exactamente todo lo que ha venido sucediendo en cada uno de los sectores. Es difícil, incluso desde la oposición, y uno lo puede entender, tratar de visualizar un programa que no sea el de la continuidad. Es muy difícil hablar de la ruptura de un modelo que no está agotado y que se ha articulado de manera tal que lo que está generando es el incremento no solo de las recaudaciones fiscales, sino que el incremento del Producto Interno Bruto de manera sostenida. Así es. Y yo diría que incluso acelerada, no solo sostenido, sino acelerado. Es que ha habido un salto visible a los ojos de cualquiera que no se quiera poner Un antifaz. un antifaz, una banda en los ojos. Antes de saludar a Mabel Lemoniel, que me está escribiendo ahí, impulsora de Ojalá, además de todo. Fundadora. Fran, ten cuidado. Pues yo tengo que verlo ahorita cuando llegue a la oficina. Sí. Háblate con cuidado de Mabel Lemoniel. Para las elecciones del 2020 va a ocurrir algo que no ha ocurrido en la República Dominicana. Por primera vez, dominicanos y dominicanas nacidos en este siglo van a participar en una elección. Sí. Es decir, personas que nacieron en el 2000, 2001, 2002, y son personas que además han vivido prácticamente toda su vida bajo los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Así es. ¿Cuál es la vinculación que ha creado el partido con estas personas y el gobierno directamente? Estamos hablando de personas que están saliendo del bachillerato, que ya están saliendo del bachillerato con tanda extendida, o politécnicos que están entrando a las universidades. ¿Cuál es la vinculación del gobierno hacia esas personas y del partido también? Mira, nosotros, los jóvenes pueden tener plena confianza en nuestra administración porque ha sido la única capaz de sobrepasar las propias metas de creación de empleos. Si estamos hablando que prometimos 100.000 empleos por año y ya el año pasado estábamos creciendo a un ritmo de 155.000. Es decir, un gobierno que está apostando a la creación efectiva de empleo. Estamos hablando de 823.000 empleos, 823.000 empleos en 7 años. Que no son basura. 80% de los cuales son formales. O sea, por ahí ya hay un elemento de confianza para los jóvenes. Es decir, tenemos un gobierno que va a continuar, porque seguiremos siendo gobierno, que no le quepa duda a nadie que seguiremos gobierno y que el próximo presidente de la República lo será Gonzalo Castillo. Seguiremos creando empleos, pero al mismo tiempo tenemos una apuesta sostenida con la educación. Es decir, el Infotep ha tenido una transformación fantástica. Primero porque ha tenido el tino, la inteligencia de buscar como interlocutores a los empresarios. Usted no puede tener una política educativa divorciada de los requerimientos empresariales. ¿Por dónde van las empresas? ¿Dónde viene la transformación? Entonces, pues ha tenido el tino de ponerse de acuerdo para crear todas las, digamos, las ofertas educativas que vayan en consonancia a eso. Pero también recordemos que esto es un proceso en transformación. Leía recientemente, y Mabel lo puede recordar muy bien, que está ahí, que te escribió, de que hoy día hay toda una depreciación de lo que es la experiencia, una depreciación y una obsolescencia del conocimiento. Es decir, que todos los días se van a ir creando nuevas formas de empleo, totalmente distintas. Yo te lo digo porque nosotros tenemos una serie que es Somos de Barrio, donde recogemos el valor, la riqueza que hay en nuestros barrios, ¿no? Desde mucho tiempo atrás se nos decían que la gente de barrio eran candidatos a delincuentes, eran ciudadanos de menor categoría, y lo que estamos dando cuenta es que las personas de los barrios son las que están construyendo nuestro país. Son ellos los grandes constructores de nuestro país con su talento, con su esfuerzo, gente honesta, trabajadora, ¿verdad? Y estamos viendo cómo descubrimos en cada momento nuevos oficios, nuevos emprendimientos. Es decir, tenemos un pueblo, no solo una juventud, sino en todas las edades,
de gente que está entendiendo el ritmo de los tiempos. Hay empleos que dejarán de existir, pero se van a crear nuevos empleos de acuerdo a las nuevas circunstancias. Es decir, ahora con el desarrollo fantástico de las tecnologías, pues se están creando nuevas oportunidades, nuevas formas de empleo. Entonces, estamos hablando de un gobierno que tiene los antecedentes prácticos y por lo tanto tiene la autoridad moral para poder dirigirse a los jóvenes de nuestro país y decirle, óyeme, estamos apostando a la educación, estamos apostando a la creación de empleo, estamos observando tus necesidades y estamos dispuestos a adaptarnos, porque en esto hay que ser humilde. Los gobiernos tienen que ser humildes, tienen un proceso de adaptación, es decir, estamos hablando de la obsolescencia, ¿verdad?, de las propuestas, porque es que esto es muy acelerado. Usted puede querer hacer algo y en el transcurso mismo se da cuenta de que tiene que cambiar y tú tienes que tener la suficiente humildad, la suficiente inteligencia de poder advertir eso. Entonces, tenemos el crédito, hemos demostrado que hemos sido capaces de articular una política de democratización del crédito de la que se están beneficiando muchos jóvenes, parejas jóvenes. Tenemos una política de vivienda, porque ¿qué ha significado la aplicación rigurosa, entusiasta de la ley de fideicomiso? Integrar los capitales privados a esfuerzos estatales donde nosotros carecemos de los recursos para desarrollarlo. Porque es eso, tú tienes el dinero, bueno, yo tengo los recursos fiscales, yo tengo los instrumentos fiscales, tengo el terreno, pero yo no tengo el capital para desarrollarlo. Entonces invito a estos desarrolladores privados para que construyan estas viviendas, ellos gestionen la venta de la vivienda y accedan, las parejas jóvenes, gente, puedan acceder a una vivienda. Es decir, tenemos un abanico efectivo de propuestas, no solo de creación de empleo, educativas, de vivienda, de crédito, que los jóvenes pueden estar seguros que lo están haciendo, que seguiremos haciendo, porque para la buena noticia es que no teman, que seguiremos siendo gobierno. Eso es un poco la integralidad que hemos nosotros, ¿verdad?, sazonado tanto del paquete de políticas públicas. Y yo creo que sería incluso un error pasar por alto el significado que ha tenido que un 10%, un 12% de la población que era analfabeta, Sí. prácticamente en su totalidad, aunque es una meta que como bien tú dices, pues se va paso a paso, se retrocede, se avanza, pero estamos hablando de más de 1 millón de gente, o de casi 1 millón de personas. 800.000 personas. 800.000 personas, que su vida cambió Totalmente. del cielo a la tierra. Así es. Y eso no serán los 2 millones de firmas que nunca nadie ha visto en la vida, pero serán 800.000 personas que la política pública les ha impactado, y vaya a ver usted de qué forma. Y digo eso como podría mencionar otras cosas que se nos van quedando en el camino, de políticas públicas que, oye, hablar de 10.000 personas, de 15.000 familias, tú estás hablando de 80.000, 90.000 personas, y estamos hablando de Ciudad Juan Bosch. ¿Cómo podríamos, siguiendo el tema de, Sí. ¿verdad? No, y hay otros proyectos debajo de la ley de fideicomiso menos conocidos. Que están siendo exitosos también. No me dicen que está construyendo medio No, país. eso es un fenómeno. Un fenómeno. Sí, Es sí. decir, y tenemos que celebrar que eso sea Don así. Tato se haya involucrado. Sí. Que eso sea así. Pero además también creo que hay mucha gente que no ha entendido la sinergia que se ha creado a partir de la estabilidad, de la continuidad y de la integralidad de las políticas públicas. La nueva sinergia con nuestra colonia en el extranjero. Porque hay políticas, todas esas que podría decirse, esto es para los que se quedaron aquí. No, pues resulta ser que muchas de estas políticas recogen el deseo, las expectativas de quienes han tenido que abandonar el país y ya pueden regresar, comprar financiadamente, a tener acceso a bonos tierra, a bonos qué sé yo cuánto, Sí. para adquirir de regreso y sin mellar sus ahorros, porque hay políticas que le dicen, no lo gaste de esa manera, venga, inviértalo aquí, que usted va a vivir en un nuevo tipo de municipio, como es el caso emblemático de Ciudad Juan Bosch.
Y esa integralidad también nos coloca de cara a sectores importantes, no sectores, porque no son sectores, yo no sé cómo llamarle a esto, pero el tema de las políticas hacia la mujer, de cómo todos esos programas de Danilo Medina, del gobierno dominicano, pues, han recolocado el rol y la participación femenina en el proceso productivo. Porque cuando usted le permite a una mujer que salga de su casa, porque sus hijos se quedan, sus 3 y 4 hijos, se quedan en la escuela y reciben todos los beneficios de la escuela, esa mujer es libre. Libre del marido, si es que lo tiene. Libre de su mano de obra, libre de ofertarla o de irse al Concepción Bona, aquí al lado de aquí, que tú no ves un Fran, tú no ves un varoncito, un reguero de mujeres lo que uno ve, preparándose porque tienen la posibilidad de ir a ese centro o a los centros de Infotec. Y esos son cuestiones que transforman la sociedad, que no simplemente se trata de tú darle un empleo a alguien, sino que tú estás transformando en la estructura originaria, que es la familia. Tú estás transformando totalmente la relación entre esposo y esposa, entre los hijos y los padres. Y tú estás generando a veces efectos positivos que tú no tienes cómo medirlos. De repente, que no tienen los tecnócratas la manera de medirlo, pero que la gente sí sabe cómo le va cambiando su condición de vida, su calidad de vida. Nosotros podemos decir con satisfacción, y esto no es un dejo, no es expresión de vanidad de nuestra parte, de que nuestro gobierno efectivamente ha luchado en concreto y ha hecho su tarea en la liberación de las mujeres, de toda una serie de trabas que tenía en la sociedad que le impedían su desarrollo, porque todo eso que tú has dicho, Guillermo, es absolutamente la verdad. Hemos liberado a la mujer de la esclavitud, de tener que, por ser madres, estar atadas a una condición de estar cuidando a sus hijos, cuando una institución que tiene médicos, enfermeras, profesores, lo pueden hacer en una estancia infantil. O sea, porque ¿cuál era el panorama que teníamos antes? Hoy todavía no hemos construido todas las estancias infantiles que quisiéramos. Era dejarlo con una vecina que no tenía los recursos pedagógicos, no tenía la asistencia médica, no tenía las calidades nutricionales para darle a esa criatura, que ahora ella sí lo tiene. Había que pagarle. Por supuesto, tenía que pagarle a la vecina también. Entonces, usted ha liberado a la mujer de todo eso. Pero además, con todo lo otro que tú decías, la oportunidad de formarse, de educarse, de tener un empleo. Entonces, un poco las tensiones que está viviendo la sociedad dominicana es precisamente el hecho de una emancipación económica de las mujeres, una emancipación social, y por otro lado, una superestructura, una cultura que ya no encaja con ese reposicionamiento económico y social de las mujeres. Y tenemos una cultura que responde a formas de producción, de organización social y económica anterior del pasado, con una nueva forma, como tú apuntabas, Guillermo, de la mujer relacionarse económica y socialmente en la sociedad en la que vive. Y de ahí vienen las tensiones, ¿no? De que hay unos imbéciles que todavía no entienden esto, de que las mujeres han adquirido una nueva condición y entonces siguen creyendo que ella puede ser objeto como si estuvieran viviendo en sociedades feudales, ¿no? Y entonces ahí vienen las tensiones, ¿no? Por esa fractura, ¿no? Ya no se le pueden seguir dando tanto poder, ¿A quiénes? A las mujeres. Lo tienen. El problema es que ya no se lo puede quitar. Claro. Y tenemos que celebrar que así sea, ¿no? Claro. Para mí hay algo que define al gobierno que ha estado desarrollando el presidente Medina en estos 7 años. Lo que lo define es la creación, la creatividad altamente productiva para el país. Cuando hablamos de creación, de creatividad altamente productiva, hablamos, por ejemplo, de instituciones que no existían antes en la sociedad dominicana. Por ejemplo, jornada escolar de tan extendida no existía antes en la República Dominicana. No había jornada escolar de tan extendida.
La escuela dominicana era 2 horas, 3 horas de clase. Era eso. En 3 tandas. La escuela de los pobres. 2.5. En 3 tandas. Además, no existía el 911, no existía banca solidaria, no existía República Digital, no existía la Comisión de Titulación de Terreno del Estado. Instituciones algunas había, pero natimuertas porque no hacían nada, como la Fundación Reserva del País, por ejemplo, que estaba ahí, que tuvo años, pero que no existió prácticamente. Cuando empieza realmente a funcionar y a ofrecer crédito a las cooperativas, a las instituciones de segundo piso, de primer piso, del segundo para el primero, ¿verdad? La Fundación Reserva del País. Estamos hablando de todo eso que realmente Rosa no te agradece el comentario. existía antes. Sí, yo sé que Rosa me lo agradece, porque ustedes son capaces de olvidarse de Rosa. Esa creatividad, esa creación altamente productiva, ¿nos la garantiza la sangre nueva? ¿Hasta dónde está ese compromiso? Porque por supuesto, es creación, lo que queremos que continúe toda esa creatividad y que todo lo que se ha conseguido se ha llevado a un nivel superior. Por eso hablaba de la continuidad renovada. La continuidad renovada. Ese es el sentimiento que existe en esa mayoría social y política, porque los resultados están ahí. Tú hablabas de la creación de esas instituciones, pero yo olvidaría las instituciones. Yo olvidaría esa institución que se llama Jornada Escolar Extendida y te diría 1.800.000 niños, niñas y adolescentes que reciben alimentación escolar, que reciben uniformes, que reciben útiles escolares. Te hablaría de los casi 200.000 niños que están en estancias infantiles, ¿verdad? Te podría hablar de la cantidad de dominicanos, casi, ¿cuántos son? 5 puntos y pico, creo, no, casi 7 millones de dominicanos que tienen seguro de salud, ¿no? Entonces, son cosas concretas, ¿no? Esa mayoría está integrada por eso. No son cifras vacías, no son números, claro. Son seres de carne y hueso, Ramón. Entonces, esa gente lo que está procurando es eso, es decir, no hay un sentimiento de continuidad y renovación. Entonces. Continuidad renovada, continuidad y renovación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tú tienes que estar en capacidad de garantizar la continuidad, pero al mismo tiempo renovándote, porque es que te lo está exigiendo la realidad. Si hay nuevos desafíos, nuevos estadios, dentro de las mismas políticas públicas. ¿Sí? Yo no quiero que tú me cambies la política. Yo no quiero que tú ahora me cierres el 911 y te pongas a inventar con otra teoría o con otra cosa. No. Eso ha probado que da resultados. Incluso teníamos esa falta de seguridad de nosotros mismos, o muchos, que atribuían que el 911 no podía ser gestionado por dominicanos. Óyeme, y yo recuerdo que hace ya varios meses, 3 o 4 meses, circuló por las redes sociales un video, creo que era en Japón o en China, en la que se veía un tapón y se oía el ulular de una ambulancia, ¿no? Que venía, ¿no? Y entonces se veían los vehículos que se tiraban hacia ambos lados, izquierda y derecha, y se abría un trecho en un corredor en el medio y pasaba. Y la gente comentaba, ¿cuándo será eso posible? Eso es imposible. Eso es imposible en República Dominicana. Sí. Porque los dominicanos y comenzaban a menospreciar y a darnos, a autoflagelarnos y esa cosa. Ya está comenzando a ocurrir aquí. Claro. Ya está cambiando la cultura. Lo tienen ahí. Míralo ahí. Ya. Hace 3 meses yo recuerdo haber visto ese video de China-Japón y los comentarios ahí que se sucedían en ese tuit era de que eso no iba a ser posible en República Dominicana. Míralo ahí. ¿Entiendes? Entonces, esas son las cosas que uno se tiene que sentir. ¿Por qué vamos a descontinuar esto? Vamos a interrumpir estas cosas. Vamos a dejar de hacerlo. No lo vamos a llevar hasta donde todavía no han llegado. Exactamente. Pero además algo que apuntaba Frank con mucha inteligencia, y es que se están transformando la realidad de manera acelerada. Tú tienes que estar en capacidad de poder leer los cambios que se están sucediendo y a la velocidad que se están sucediendo, porque hay nuevas actitudes, nuevos comportamientos, nuevas expectativas, nuevos empleos. Entonces, tú tienes que tener un gobierno, por ahí lo renovada, que esté en capacidad de leer eso y de ser consecuente. ¿Y cómo tú aseguras que ese gobierno sea consecuente? Esto. Donde no hay corazón no es posible. Usted tiene que querer, usted tiene que amar a su prójimo,
usted tiene que apreciar la existencia de un pequeñito negocio, usted tiene que simpatizar con la señora del barrio, usted tiene que simpatizar con ese joven que anda buscando empleo o una maestría o formarse en el Infotep. Usted tiene que simpatizar con ellos, porque eso es lo primero. Si usted no simpatiza, si usted no ama a su prójimo, usted no es capaz de formular y mucho menos de aplicar políticas públicas. Y eso está garantizado. No, eso es de origen. ¿Eh? Es medio cristiano últimamente. Eso es de origen. No, pero óyeme, si tú te pones a ver el gran pensamiento, la gran transformación social, se pueden resumir de diferentes expresiones. Unos hablan de políticas más igualitarias, de redistribución, pero ¿qué es eso? Cuando la socialdemocracia habla de políticas redistributivas, de que todos contribuyamos a través de contribuciones fiscales, ¿qué es lo que estamos diciendo? Eso es de que yo hago mi serrucho, o sea, usted lo puede llamar serrucho, usted lo puede llamar contribución fiscal, pero es lo mismo. El convite. Es un convite igualmente, es decir, estamos hablando de lo mismo. Entonces, para el consumo de la población, Roberto, debemos hablar de eso. Que yo creo que debemos. No, el tiempo no se agota. Se nos agotó el tiempo. No se agota el tiempo, digamos. Mire, hay cosas importantes que muestran la calidad humana de ciertos modelos. Danilo Medina, su gobierno, en estos 7 años, no ha dejado de hacer grandes obras, incluso en los grandes centros urbanos. Estoy hablando de teleférico, estoy hablando del metro, de continuidad del metro. Pero agrega presas y canales en todo el territorio nacional. El asfaltado de prácticamente no solo las viejas vías existentes durante décadas, sino de las nuevas que fueron habilitadas ya prácticamente. Y todo lo que ha ocurrido en la infraestructura vial del este del país, que es de zona de vocación turística. Compañero, porque hay gente que te quiere contraponer la inversión pública en cuestiones de esta naturaleza, de varilla y cemento, digamos, con la otra. Es decir, yo hago el metro, que se mueran de hambre los otros, o que no pongan que no haya empleo, ese es el problema, pero yo, que quiero hacer mi Nueva York chiquito, yo tengo mi metro. Y el tema no ha sido ese en la continuidad y en la renovación. Es que se siguió haciendo obras inmensas de un impacto como el de las presas. De impacto nacional. De impacto nacional. Pero mira, Guillermo, si me permite cerrar con esta frase que no es mía, sino del presidente, que usualmente en las visitas sorpresa la utiliza como forma pedagógica de explicarle la política del gobierno. Dice, de nada sirve usted tener el estómago vacío y vivir en una jaula de oro. Exactamente. Es decir, usted necesita tener los medios para vivir, ¿verdad? Y poder conjugar estas obras pequeñitas, pero una pequeñita obra en el interior del país equivale a un metro en la capital. Ese es su metro, ese es su teleférico. Entonces tenemos que entender... Montegrande es el metro del sur. Pero no el metro, eso es varios, metro, teleférico, todas cosas juntas, ¿no? Cientos de miles de tareas ponerle el pico y que ¿Y no será posible que los vampiros se estén poniendo todas a una para tratar de chuparse la sangre nueva? No te preocupes, que tenemos crucifijo suficiente para los vampiros. Un buen crucifijo. Y estaca. Gracias, Roberto Rodríguez Marchena, portavoz de la Presidencia, director general de comunicación del gobierno dominicano, por esta entrevista, y gracias a ustedes por estar siempre ahí con nosotros en Ojalá, aquí en el canal 4RD. No se mueva de ahí para que continuemos con conversaciones tan suculentas como estas, como no, claro que sí. Quédese ahí.